Estaba en una cama de hospital, conectado a sueros y máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón, cuando vi el anuncio en mi teléfono. Casa en venta. Acepto cambio por apartamento urgente. Era mi casa. La casa que construí con mis propias manos durante 30 años. Y el nombre del contacto en el anuncio era el de mi propio hijo. Me llamo Manuel Alfonso Cárdenas, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo mi único hijo intentó venderme en vida, y de cómo le di la lección más dolorosa que jamás olvidará. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está tocando el corazón, ayúdame a llegar a los 10,000 suscriptores. Dale clic al botón de suscribirse aquí abajo, es completamente gratis y significa el mundo para mí. También, déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Cada día me tomo un tiempo para leer y responder cada mensaje, porque ustedes son la razón por la que comparto estas historias. Y si puedes dejarme un like, ayudarías muchísimo a que este relato llegue a más personas que necesitan escucharlo. Ahora sí, volvamos a ese momento que cambió mi vida para siempre. Era un martes por la tarde. Había ingresado al Hospital General de la Ciudad de México 3 días antes por una arritmia cardíaca severa. Los doctores me tenían en observación, y aunque no era crítico, tampoco era algo menor a mi edad. Rodrigo, mi hijo, había venido a verme el primer día solo 20 minutos. 20 minutos en 3 días. Estaba revisando mi teléfono, intentando distraerme del sonido incesante de las máquinas, cuando un mensaje de mi vecino don Arturo apareció en la pantalla. Manuel, ¿estás vendiendo tu casa? Vi un anuncio en internet con las fotos de tu propiedad. Mi corazón, ya de por sí débil, dio un vuelco. Con manos temblorosas, abrí el navegador y busqué, y ahí estaba. Las fotos de mi sala, de mi jardín donde planté cada árbol, del cuarto que fue de Rodrigo cuando era niño. Todo publicado como si fuera una mercancía cualquiera. Hermosa casa de 2 plantas en Coyoacán. Acepto cambio por apartamento en zona residencial. Venta urgente por viaje al extranjero. Contacto, Rodrigo Cárdenas. Leí esas líneas 1, 2, 10 veces. Viaje al extranjero. Ni siquiera se molestó en inventar una mentira creíble. Estaba mintiendo descaradamente, usando mi hospitalización como oportunidad para deshacerse de la casa que yo había prometido heredarle algún día. Pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró y, simultáneamente, se endureció como el acero. No grité. No llamé a las enfermeras. No marqué inmediatamente el número de mi hijo para reclamarle. Me quedé en silencio, un silencio frío, calculador, que él confundiría con debilidad o ignorancia. Pero no sabía que ese silencio sería el principio de su peor pesadilla. Para entender por qué lo que hizo Rodrigo fue tan devastador, necesito que conozcas mi historia. Necesito que entiendas cuánto sacrifiqué, cuánto di, cuánto amé. Conocí a Guadalupe cuando teníamos apenas 20 años. Ella trabajaba en una panadería del centro. Yo era ayudante de albañil. No teníamos nada, pero teníamos todo: sueños, planes, amor verdadero de ese que ya casi no existe. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con apenas 30 invitados y una fiesta en el patio de la casa de sus padres. Rodrigo nació 2 años después. Recuerdo sostenerlo por primera vez en mis brazos, ese pequeño ser envuelto en una manta azul, y jurarle en silencio que jamás le faltaría nada, que yo sería el padre que él merecía, que construiría un futuro para él aunque me costara la vida. No imaginaba que esas palabras se volverían tan literales. Cuando Rodrigo tenía apenas 5 años, Guadalupe comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza constantes, cansancio extremo. Los doctores tardaron meses en diagnosticarlo. Un tumor cerebral agresivo. En México, en esos tiempos, los tratamientos eran caros y las esperanzas pocas. Luchamos con cada peso que teníamos. Vendimos todo lo que pudimos vender. Pero no fue suficiente. Guadalupe murió 6 meses después del diagnóstico. Rodrigo tenía apenas 6 años cuando enterramos a su madre un lluvioso día de noviembre. Me quedé solo. Un hombre de 28 años, viudo,
con un niño pequeño y deudas médicas que parecían montañas imposibles de escalar. Muchos me dijeron que lo entregara a la familia de Guadalupe, que ellos podrían criarlo mejor. Pero yo me negué. Era mi hijo, mi responsabilidad, mi razón para levantarme cada mañana. Trabajé como bestia de carga durante los siguientes 30 años. Por las mañanas seguía en la construcción, levantando muros, mezclando cemento bajo el sol abrasador de la Ciudad de México. Por las tardes hacía trabajos de plomería. Por las noches era vigilante en una fábrica textil. Dormía 4 horas diarias, a veces menos. Pero Rodrigo nunca supo lo que era pasar hambre. Nunca usó ropa de segunda mano. Siempre tuvo sus útiles escolares completos cada inicio de curso. Cuando otros niños iban a la escuela pública, yo pagué para que estudiara en el Colegio Americano, una institución privada donde se codeaba con hijos de doctores, abogados y empresarios. ¿Por qué lo hice? Porque quería que tuviera oportunidades, que no fuera solo el hijo del albañil, que pudiera aspirar a más de lo que yo tuve. Ahorré peso por peso durante 15 años hasta comprar un terreno en Coyoacán, un barrio hermoso, lleno de historia y cultura, y con mis propias manos, las mismas manos que construyeron edificios, para otros, edifiqué nuestra casa. 2 plantas, 3 recámaras, un jardín donde planté un jacarandá que Guadalupe amaba, una terraza donde imaginaba que algún día Rodrigo traería a sus propios hijos a jugar. Cada ladrillo de esa casa lleva mi sudor, cada ventana mi esperanza, cada puerta mi amor de padre. Cuando Rodrigo cumplió 18 años, le pagué la universidad. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, una de las más prestigiosas y caras del país. Mientras él asistía a fiestas y viajes de estudio, yo seguía trabajando en 3 empleos, ahora con un cuerpo que comenzaba a dolerme, con rodillas que crujían cada mañana. Me jubilé hace apenas 4 años de la construcción. Mi pensión es modesta, pero suficiente. La casa está pagada. No tengo lujos, pero tampoco necesidades. Vivo con dignidad del fruto de mi trabajo honesto, y durante todos esos años jamás le reclamé nada a Rodrigo. Jamás le eché en cara cuánto había sacrificado, porque eso es lo que hacen los padres verdaderos. Damos sin esperar recibir. Amamos sin condiciones, o al menos eso creía yo. Rodrigo se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una empresa transnacional y conoció a Valeria. Valeria Montes de Oca, hija de un empresario dueño de 3 concesionarias de autos de lujo. Una familia de abolengo, como dicen, de esas que tienen apellidos compuestos y propiedades en Polanco. Cuando Rodrigo me la presentó, supe de inmediato que ella me miraba por encima del hombro. La forma en que observó mi casa, mi ropa sencilla, mis manos callosas y manchadas por el trabajo de toda una vida. No dijo nada ofensivo directamente, pero su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Se casaron en una ceremonia ostentosa, en un salón de reforma. Yo pagué lo que pude para los gastos, aunque Rodrigo me dijo que no era necesario, con un tono que sonaba más a vergüenza que a consideración. En las fotos de la boda me colocaron en una esquina, lejos de la familia de Valeria. Así comenzó todo. Los meses se convirtieron en años, y las visitas de Rodrigo a mi casa se hicieron cada vez más esporádicas. Siempre tenía una excusa: mucho trabajo, compromisos sociales, viajes de negocios. Yo entendía, o al menos me forzaba a entender. Es su vida, me decía a mí mismo. Es natural que forme su propio camino. Pero en el fondo, algo comenzaba a doler. Un dolor silencioso, como una herida que se infecta lentamente. No sabía que eso era solo el comienzo, que lo peor estaba por venir. El desprecio no llegó como un rayo, llegó como una llovizna constante que poco a poco empapa hasta los huesos. Todo empeoró cuando Rodrigo y Valeria compraron su departamento en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas y caras de la Ciudad de México. Un lugar donde el metro cuadrado cuesta lo que yo ganaba en un año completo de trabajo. Por supuesto, los padres de Valeria dieron el enganche. Rodrigo apenas puso una fracción. La primera vez que fui a visitarlos, llevé un pastel de 3 leches que preparé yo mismo siguiendo la receta de Guadalupe. Subí los 22 pisos en el elevador espejado, sintiéndome fuera de lugar con mis pantalones de mezclilla
y mi camisa sencilla mientras otros residentes vestían trajes de marca. Valeria abrió la puerta. Su sonrisa se congeló cuando me vio. «Ay, Manuel, no sabía que vendrías hoy», dijo, mirando el pastel en mis manos como si llevara algo contaminado. «Rodrigo está en una videollamada importante. Hubiera sido mejor que llamaras antes». No me invitó a pasar de inmediato. Me dejó parado en el umbral durante 5 minutos completos hasta que Rodrigo apareció, con su camisa de vestir y expresión incómoda. «Papá, qué sorpresa», dijo, sin abrazarme. «Estoy un poco ocupado. Podemos vernos otro día». Pero finalmente me dejaron entrar. Recorrí su departamento mientras Valeria hacía comentarios pasivo-agresivos. «Este lugar es pequeño para nosotros, claro. Solo 180 metros cuadrados. Estamos buscando algo más grande, ¿verdad, amor? Algo con mejor vista. 180 metros cuadrados. Pequeño. Mi casa entera tenía 140 metros que había construido con mis propias manos durante años. Y para ellos era pequeño. Dejé el pastel en la cocina de mármol italiano. Nunca supe si lo probaron. Cuando me fui, Rodrigo me acompañó al elevador con prisa evidente. «Papá, la próxima vez sí llámame antes. ¿Está bien? Valeria tiene, ya sabes, su forma de ser. No le gustan las sorpresas». Esa fue la primera, puñalada, pero estaba envuelta en algodón. Todavía podía engañarme pensando que era solo incomodidad circunstancial. Las siguientes visitas fueron más espaciadas. Yo llamaba, dejaba mensajes. Rodrigo respondía días después con textos cortos. «Perdón, papá, he estado muy ocupado». O el clásico, «Te llamo luego, estoy en una reunión». Los domingos, que antes eran sagrados para nosotros, el día que siempre comíamos juntos sin importar qué, se convirtieron en un recuerdo lejano. Yo preparaba comida, para 2, con la esperanza de que apareciera. La mayor parte terminaba regalándola a don Arturo, mi vecino, o a los muchachos de la esquina que vendían periódicos. Un día, cansado de la distancia, decidí ir sin avisar nuevamente. Era el cumpleaños de Rodrigo, cumplía 34 años. Llevé el regalo que había comprado con tanto cuidado, un reloj Citizen que me costó 3 meses de ahorro. No era un Rolex como los que usaba su suegro, pero era honesto, elegante, duradero, como yo le enseñé a hacer. Cuando llegué a su departamento, escuché voces y risas adentro. Toqué el timbre. La música se detuvo abruptamente. Rodrigo abrió la puerta y palideció. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Es tu cumpleaños, hijo. Pensé que podríamos...» «Papá, tenemos invitados. Es una reunión de trabajo, no es buen momento». Pero alcancé a ver detrás de él una mesa llena de comida gourmet, copas de vino, globos de helio. No era una reunión de trabajo, era una fiesta a la que yo no estaba invitado. Valeria apareció detrás de Rodrigo, con un vestido elegante y expresión molesta. «Manuel, esto es una reunión íntima solo para amigos cercanos de Rodrigo, personas de su entorno profesional. Seguro entiendes». Entorno profesional. Código para decir, no eres de nuestra clase social. Le extendí el regalo a Rodrigo con mano temblorosa. «Solo vine a traerte esto, hijo. Feliz cumpleaños». Tomó la caja sin abrirla, sin mirarla realmente. «Gracias, papá. Te llamo mañana, ¿sí?» La puerta se cerró en mi cara. Bajé los 22 pisos por las escaleras porque no quería que nadie en ese maldito elevador me viera llorar. Un hombre de 62 años, llorando como niño porque su propio hijo lo había excluido de su cumpleaños. Esa noche, sentado en mi sala silenciosa, mirando las fotos de Rodrigo en las paredes. Rodrigo bebé, Rodrigo en su graduación, Rodrigo el día que le entregué las llaves de su primer auto usado que compré para él. Entendí algo terrible. Mi hijo se avergonzaba de mí. Me había convertido en un estorbo, en el recordatorio incómodo de que venía de abajo, de la clase trabajadora, del esfuerzo y el sudor. En su nuevo mundo de lujos y apariencias, yo no encajaba. Los siguientes meses fueron peores. Las llamadas sin respuesta se convirtieron en norma.
Los mensajes de texto quedaban en visto sin contestar. Cuando yo insistía demasiado, Rodrigo me respondía con irritación. «Papá, ya te dije que estoy ocupado. No puedo estar contestándote cada rato». «¿Cada rato?», le escribía, una vez por semana. En Navidad de ese año, no fui invitado a su casa. Me enteré por Facebook, porque ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo personalmente, que habían hecho una cena íntima familiar en casa de los padres de Valeria. Yo no era familia, aparentemente. Pasé la Nochebuena solo, con la televisión encendida para llenar el silencio, recordando las Navidades cuando Rodrigo era niño y despertaba emocionado a las 5 de la mañana para abrir regalos bajo nuestro pequeño árbol sintético. En febrero decidí hacer un último intento. Llamé a Rodrigo y le dije que necesitaba hablar con él. Algo en mi tono debió sonar serio, porque, sorprendentemente, aceptó venir a mi casa ese fin de semana. Preparé su comida favorita, mole poblano, el mismo que Guadalupe hacía. Pasé todo el sábado cocinando con el corazón lleno de esperanza estúpida. Tal vez si hablamos, si le pregunto qué hice mal, podemos arreglar esto, pensaba. Llegó 2 horas tarde. Entró con prisa, revisando constantemente su teléfono. «Papá, tengo solo 30 minutos. Valeria me está esperando, tenemos un evento». 30 minutos. Para el hijo al que crié solo durante 30 años, yo valía 30 minutos. Le serví la comida. Él picoteó sin ganas, como si estuviera cumpliendo una obligación. «Hijo, he notado que ya casi no nos vemos. ¿Hice algo que te molestara? ¿Hay algo que quieras decirme?» Rodrigo suspiró, dejando el tenedor. «Papá, no hiciste nada. Simplemente, ya no soy un niño. Tengo mi propia vida, mi carrera, mi matrimonio. No puedes esperar que esté viniendo aquí cada semana como antes». «No espero cada semana, hijo. Solo, de vez en cuando, una llamada, una visita, sentir que todavía importo para ti». Se puso de pie irritado. «Eso es manipulación emocional, papá. Estás tratando de hacerme sentir culpable». ¿Manipulación? ¿Pedirle a mi hijo que me visitara era manipulación? Se fue antes de los 30 minutos. La comida quedó casi intacta en el plato. Esa noche supe que lo había perdido, que el niño que crié, al que di todo, se había convertido en un extraño, en alguien que me veía como un lastre de su pasado humilde, pero aún no sabía hasta dónde llegaría su crueldad. El martes 14 de marzo empecé a sentir palpitaciones extrañas. El corazón me latía como tambor descontrolado, luego se detenía por segundos que parecían eternos y volvía a dispararse. Me asusté. A mi edad, esas señales no son broma. Llamé a Rodrigo. No contestó. Le mandé mensaje. «Hijo, no me siento bien del corazón. Voy a ir al hospital a revisarme». Ni siquiera lo leyó. Don Arturo, mi vecino de 70 años, fue quien me llevó en su viejo Tsuru al Hospital General. Los doctores me hicieron electrocardiograma, análisis, toda clase de estudios. El diagnóstico: arritmia cardíaca severa, probablemente causada por estrés y años de trabajo físico extenuante. Me hospitalizaron inmediatamente. Me colocaron en una cama del 3er piso, conectado a máquinas que pitaban constantemente, con suero en el brazo y un miedo frío en el pecho, pensando, ¿y si me muero aquí solo? Volví a llamar a Rodrigo. Esta vez sí contestó. «Papá, estoy en una reunión importante». «Hijo, estoy en el hospital. Es mi corazón. Necesito que vengas». Hubo un silencio. «¿Es grave?» «Los doctores dicen que necesito observación. Por favor, ven». «Está bien, paso más tarde». Colgó. Más tarde, resultó ser 7 horas después, casi a las 10 de la noche. Llegó solo, sin Valeria, con traje de trabajo y expresión fastidiada, de quien está cumpliendo un trámite molesto. «¿Cómo está?», preguntó desde la puerta, sin siquiera acercarse a la cama. «Mejor, creo. Gracias por venir, hijo». Rodrigo miró su reloj, un Omega que no le conocía, probablemente regalo de su suegro. «Los doctores dicen que no es crítico, ¿verdad? Solo tienes que cuidarte, tomar medicamentos». «Sí, pero están preocupados. Quieren tenerme en observación unos días. Es bueno que estés aquí. Me siento menos solo». «Papá, no puedo quedarme. Mañana tengo una presentación crucial. Solo vine a verificar que estuvieras bien. Ya veo que sí».
Se quedó exactamente 20 minutos. 20 minutos en 7 horas. Antes de irse, dijo algo que debió alertarme, pero que en ese momento atribuía a preocupación torpe. Papá, deberías pensar en simplificar tu vida. Esa casa es muy grande para ti solo. El mantenimiento, las escaleras, no es práctico a tu edad. No respondí. Se fue sin abrazarme. Los siguientes 2 días fueron un infierno de soledad. Las enfermeras eran amables, pero nada sustituye tener a alguien que te quiera a tu lado. Veía a otros pacientes recibiendo visitas, familias enteras preocupadas, y yo solo tenía el techo blanco del hospital y mis pensamientos oscuros. Rodrigo mandó un mensaje el segundo día. ¿Cómo sigues? Perdón que no he podido ir. El trabajo está imposible. Fue ese tercer día, ese martes maldito, cuando don Arturo me mandó el mensaje que cambiaría todo. Manuel, ¿estás vendiendo tu casa? Vi un anuncio en internet con las fotos de tu propiedad. Ya conté cómo descubrí el anuncio, pero lo que no conté fue lo que vi cuando investigué más profundamente. El anuncio no solo tenía fotos exteriores, tenía fotos de cada habitación de mi casa, de mi recámara, de mis cosas personales. Rodrigo había entrado a mi casa, tenía llave de emergencia y había fotografiado todo como si fuera un agente inmobiliario tasando mercancía. La descripción era fría, técnica. Casa de 140 métricas, 2 plantas, 3 recámaras, un baño completo, medio baño, jardín de 60 milipirormores. Excelente ubicación en Coyoacán. Acepto cambio por apartamento en zona residencial, Santa Fe, Polanco, Interlomas. Venta urgente por viaje al extranjero del propietario. Viaje al extranjero del propietario. Yo estaba a 3 kilómetros de distancia en un hospital, con el corazón fallando, y él ya me estaba borrando de la ecuación. Pero lo que más me destrozó fue leer los comentarios en el anuncio. Alguien había preguntado, ¿el propietario está de acuerdo con la venta? Y Rodrigo, mi hijo, mi sangre, había respondido, es mi padre, está muy mayor y no puede ocuparse ya de la propiedad. Tengo poder notarial para manejar sus asuntos. Mentira, absoluta mentira. Yo no le había dado ningún poder notarial. Estaba enfermo, no incapacitado. Con manos temblorosas, seguí investigando. Descubrí que el anuncio llevaba publicado 5 días. 5 días. Desde antes de que yo fuera hospitalizado. Rodrigo no había estado esperando a que yo me pusiera mal. Lo había estado planeando. Las palpitaciones volvieron, las máquinas empezaron a pitar locamente. Las enfermeras corrieron, me pusieron oxígeno, me dieron medicamento para calmarme. Una doctora joven de ojos preocupados me tomó la mano. Don Manuel, necesita calmarse. Su corazón no aguanta este estrés. ¿Qué pasó? ¿Qué podía decir? Que mi hijo, al que di mi vida entera, estaba intentando venderme en vida. Nada, doctora. Solo pesadillas. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los pitidos de las máquinas, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía, pero simultáneamente se reconstruía diferente, más duro, más frío, más determinado. Mi teléfono vibró a las 11 de la noche. Era Rodrigo. «Papá, ¿cómo sigues? Mañana te voy a visitar, te lo prometo». Lo bloqueé. No quería escuchar más mentiras. Al día siguiente, efectivamente vino. Entró con una bolsa de fruta. ¿Fruta? ¿En serio? Y sonrisa falsa. «Papá, te ves mejor. Me da gusto». Lo miré sin expresión. Él interpretó mi silencio como debilidad. «Oye, papá, he estado pensando. En serio deberías considerar vender la casa. Sé que tiene valor sentimental, pero piénsalo. El dinero te daría tranquilidad. Podrías rentar un departamento pequeño, más manejable, y yo te ayudaría a administrar el dinero para que no te preocupes por nada». Ahí estaba, la conversación que había ensayado, el discurso para convencer al viejo tonto. «¿Ya pusiste anuncio?», pregunté con voz neutral. Palideció. Por un segundo, el miedo cruzó su rostro. «¿De qué hablas?». «De mi casa, de las fotos que tomaste sin mi permiso, del anuncio en internet diciendo que tengo que viajar al extranjero». Se puso de pie, nervioso. «Papá, yo puedo explicarlo. Solo estaba explorando opciones. Para tu bien. No iba a hacer nada sin tu autorización». «Mentiroso».
La palabra cayó como piedra. Rodrigo retrocedió como si lo hubiera golpeado. Mentiroso, repetí. Entraste a mi casa, fotografiaste mis cosas, publicaste un anuncio diciendo que tienes poder notarial que no existe. ¿Para mi bien? No, para tu bien, para deshacerte del padre que te avergüenza y quedarte con lo que construí. No es así, papá, estás malinterpretando. Vete, papá, vete. Salió corriendo. Las enfermeras entraron alarmadas por mi grito. Me calmaron, me dieron sedantes, pero yo ya no estaba asustado, ya no estaba dolido, estaba en guerra, y mi hijo no sabía con quién se había metido. Durante las siguientes 48 horas no dije una palabra más sobre el anuncio, ni a las enfermeras, ni a don Arturo que vino a visitarme, ni mucho menos a Rodrigo. El silencio es un arma poderosa cuando se usa correctamente, y yo había aprendido en 30 años de construcción que antes de derribar un muro, primero hay que estudiar dónde están las grietas. Rodrigo intentó llamarme 6 veces ese día. No contesté. Me mandó mensajes llenos de justificaciones patéticas. Papá, perdóname, fue un error, ya bajé el anuncio. No quise ofenderte, solo estaba preocupado por tu salud. Por favor, háblame, no quiero que estemos peleados. Borré cada mensaje sin responder. Al tercer día de mi hospitalización, pedí hablar con la trabajadora social del hospital, una mujer de unos 40 años, con lentes y expresión profesional pero amable, llegó con su carpeta. Don Manuel, me dijeron que quería verme. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito una recomendación, un abogado, alguien bueno, especializado en derecho familiar y fraudes. Sus cejas se levantaron levemente. ¿Está teniendo problemas legales? Estoy a punto de resolver unos, respondí con calma que no sentía. Me dio 3 nombres. Elegí al que tenía más experiencia, licenciado Javier Mendoza Ruiz, con oficina en la colonia Roma, especialista en herencias, testamentos, fraudes inmobiliarios y derecho familiar. 30 años de experiencia. Esa misma tarde, desde mi cama de hospital, marqué su número. Buenas tardes, habla Manuel Alfonso Cárdenas. Necesito sus servicios con urgencia. Es sobre un intento de fraude inmobiliario de mi propio hijo. Hubo una pausa al otro lado, luego. ¿Puede darme más detalles? Le conté todo, cada detalle. El anuncio, las fotos, la mentira del poder notarial, los años de desprecio, la humillación constante. Hablé durante 40 minutos sin detenerme, como si fuera una confesión que llevaba años atorada en la garganta. El licenciado Mendoza escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su voz sonaba seria pero firme. Don Manuel, lo que su hijo intentó hacer es un delito penal. Falsificación de documentos si llegó a presentar algún poder notarial falso, fraude si logró cobrar algún anticipo y potencialmente despojo. Podríamos proceder legalmente contra él. No quiero meterlo a la cárcel, respondí, sorprendiéndome a mí mismo. Quiero justicia, quiero que aprenda, quiero que sienta lo que yo sentí. Entiendo perfectamente. Entonces necesitamos ser estratégicos. ¿Puede venir a mi oficina? Estoy hospitalizado por una arritmia cardíaca. Salgo en 3 días. Perfecto. Mientras tanto, necesito que haga algo por mí. No elimine ninguna evidencia. Capturas de pantalla del anuncio, mensajes, todo. Y sobre todo, no le diga a su hijo que me contactó. Deje que piense que usted está débil, asustado, confundido. ¿Por qué? Porque la gente comete más errores cuando se siente segura. Si su hijo cree que salió impune o que usted lo perdonó, es probable que intente algo más, y eso nos dará más munición. Era retorcido. Era calculador. Era exactamente lo que necesitaba. Hay algo más que necesito saber, don Manuel. ¿Tiene testamento? No. Siempre asumí que Rodrigo heredaría todo naturalmente cuando yo muriera. Entonces, ese es nuestro primer paso. Vamos a hacer un testamento nuevo, uno que él no esperará. Colgamos. Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar su camino de regreso después de estar perdido en la oscuridad. Los siguientes 2 días en 1900, el hospital los pasé documentando todo meticulosamente. Don Arturo me trajo mi laptop vieja
y desde la cama, con los cables del monitor cardíaco enredados, capturé cada detalle. Pantallazos del anuncio completo con fecha y hora. Las fotos de mi casa que Rodrigo había tomado sin permiso. Capturas de los mensajes donde él admitía haber publicado el anuncio. Conversaciones de WhatsApp donde podía verse el patrón de abandono emocional. Registros de llamadas sin contestar durante meses. Incluso pedí a don Arturo que escribiera una carta declarando que él fue testigo de cuando descubrimos el anuncio. Organicé todo en una carpeta digital titulada simplemente Rodrigo. El jueves por la tarde, Rodrigo finalmente apareció de nuevo. Traía flores. Flores como si yo fuera una novia, y cara de arrepentimiento ensayado. «Papá, he estado muy preocupado. ¿Por qué no contestabas mis llamadas?» Lo miré sin emoción. Estaba cansado. «Mira, sobre lo del anuncio, de verdad lo siento, mucho. Fue una estupidez. Estaba desesperado porque Valeria y yo necesitamos un lugar más grande, y pensé que, no sé, que tal vez podríamos hacer un intercambio que nos beneficiara a todos». «¿Un intercambio?» «Sí, tu casa por un departamento más pequeño para ti, más fácil de mantener. Y nosotros nos quedamos con tu propiedad, pero obviamente te daríamos la diferencia en efectivo. Todos ganan». Ahí estaba, el plan real. No era vender mi casa a un extraño, era quedársela a él, darme las migajas y dejarme en un departamentito donde pudiera morir tranquilo sin estorbar su vida de lujos. «¿Cuánto crees que vale mi casa?», pregunté con curiosidad genuina. «Bueno, en Coyoacán, con ese terreno, calculo que unos 3 millones de pesos, tal vez 3,5 millones. Mentiroso. Yo había consultado recientemente y propiedades similares en la zona se vendían en 6 millones mínimo. Me estaba queriendo estafar por la mitad». «Interesante», dije neutralmente. «Déjame pensarlo». Sus ojos brillaron con esperanza. Creyó que lo había convencido. «¿En serio, papá? Porque podemos ir con un notario cuando salgas del hospital, hacer todo legal y rápido». «Claro, hijo, legal. Eso es importante». Se fue feliz, probablemente pensando que el viejo tonto había caído en la trampa. No sabía que yo ya tenía mi propia trampa armada. El viernes me dieron de alta. Los doctores me recetaron medicamentos para el corazón, reposo relativo y una advertencia seria. «Don Manuel, su corazón está débil. Necesita evitar el estrés a toda costa. Cualquier emoción fuerte podría causarle un infarto». «Entiendo, doctor. Voy a vivir muy tranquilo de ahora en adelante». Don Arturo me recogió. En el camino a casa me confesó: «Manuel, yo vi cuando tu muchacho entró a tu casa hace 2 semanas. Pensé que tú le habías dado permiso. Estuvo ahí como 1 hora, tomando fotos con su celular. Salió cargando unas cajas también». «¿Cajas?» «Sí, 2 cajas de cartón. No sé qué llevaba adentro». Mi sangre hirvió. No, solo había fotografiado mi casa. Había robado cosas. «Gracias por decirme, Arturo. ¿Qué vas a hacer?» Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Poner límites. Ese sábado, exactamente 1 semana después de descubrir el anuncio, fui a la oficina del licenciado Mendoza. Era un edificio antiguo pero bien mantenido en la Roma, con pisos de madera que crujían y libreros llenos de códigos legales. El licenciado era un hombre de unos 55 años, con canas en las sienes y mirada afilada de quien ha visto toda clase de miserias humanas. «Don Manuel, siéntese, por favor. He revisado el caso preliminarmente. Lo que su hijo hizo constituye varios delitos, pero usted tiene razón. Mandarlo a prisión no solucionará el problema emocional. Sin embargo, podemos hacer algo más efectivo». Abrió una carpeta sobre su escritorio. «Vamos a hacer 3 cosas. Primero, un testamento nuevo donde usted disponga de sus bienes como desee. Segundo, vamos a levantar un acta ante el Ministerio Público por el intento de fraude, pero sin proceder penalmente por ahora. Eso quedará como antecedente y presión. Y tercero», hizo una pausa dramática. «Tercero, vamos a dejar que su hijo intente concretar la venta falsa. Y cuando esté a punto de lograrlo, cuando crea que ganó, ahí apareceremos nosotros. ¿No es peligroso? ¿Y si logra vender antes?» «No podrá.
Para vender una propiedad necesita escrituras originales, identificación del propietario, presencia ante notario. En algún momento vas a tener que falsificar su firma o presentarse haciéndose pasar por usted con documentos falsos. Y ahí lo atraparemos con las manos en la masa. Era arriesgado, pero era perfecto. ¿Cuánto tiempo tomará? El testamento podemos hacerlo esta semana. El acta ministerial también. Y luego me esperamos. La paciencia es parte de la estrategia. Firmé el contrato con el licenciado. Me costó la mitad de mis ahorros de toda la vida, pero valía cada peso. Esa noche, de vuelta en mi casa silenciosa, me senté en la sala donde había criado a Rodrigo, donde le había enseñado a caminar, a leer, a ser, o al menos lo intenté, un hombre de bien. Rodrigo me llamó. Esta vez sí contesté. Papá, ¿cómo te sientes? Mejor, hijo. Cansado, pero mejor. Me da gusto. Oye, ¿pensaste en lo que hablamos? Lo de la casa. Sí, lo pensé. Creo que tienes razón. Tal vez es tiempo de simplificar mi vida. Casi podía escuchar su sonrisa al otro lado del teléfono. ¿En serio? Papá, no sabes qué feliz me hace escucharte decir eso. ¿Cuándo podemos reunirnos con el notario? Pronto, hijo. Déjame recuperarme un poco más. Tal vez en 2 semanas. Perfecto. Te amo, papá. Esas palabras, esas malditas palabras que no había escuchado en años, y ahora las decía solo porque creía que obtendría mi casa. Yo también, hijo, mentí. Colgué y miré las fotos en la pared. Rodrigo con 6 años, sin sus dientes de enfrente. Rodrigo en su graduación de secundaria. Rodrigo el día que le di las llaves de mi auto viejo para que aprendiera a manejar. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este extraño cruel? No importaba ya. Pronto aprendería lo que significaba traicionar a quien te dio la vida. Las 2 semanas siguientes fueron un teatro cuidadosamente orquestado. Yo interpretando al padre débil y confundido. Rodrigo interpretando al hijo preocupado y servicial. Ambos sabiendo que el otro mentía, pero solo yo consciente de que tenía todas las cartas ganadoras. El miércoles de la segunda semana, Rodrigo llegó a mi casa con Valeria. Era la primera vez que ella venía en más de 1 año. Traían una carpeta elegante de piel. Papá, te traje a Valeria para que nos ayude. Ella estudió algo de administración y puede ayudarnos con los papeles de la venta. Valeria me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Don Manuel, qué gusto verlo mejor. Esta casa realmente es encantadora, pero entiendo que a su edad debe ser complicado mantenerla. Sí, las escaleras me están costando trabajo, mentí. Subía y bajaba esas escaleras 10 veces al día sin problema. Rodrigo abrió la carpeta sobre mi mesa de comedor. Mira, papá, ya investigué y encontré el departamento perfecto para ti. Está en la colonia Narvarte, primer piso, sin escaleras. 60 metros cuadrados, tiene una recámara amplia, cocina equipada. Y lo mejor, está a solo 15 minutos de aquí. Me mostró fotos en su tablet. Era un departamento pequeño, viejo, en un edificio de los años 70 que parecía a punto de caerse. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 1.800.000 pesos. Y tu casa, según la evaluamos, vale unos 3.200.000. Otra mentira. Había subido su estimación un poco, pero seguía siendo la mitad del valor real. Entonces me darían la diferencia, calculé en voz alta. Exacto, 1.400.000 pesos que puedes poner en una inversión segura. Te generaría intereses para tus gastos mensuales. Qué generoso. Me robaría 3 millones de pesos y me haría creer que me estaba haciendo un favor. Rodrigo también pensó que tal vez podría administrar ese dinero por ti, agregó Valeria con dulzura empalagosa. Para que no te preocupes por invertir ni nada de eso. Claro, así se quedarían con todo. Suena bien, dije con voz de anciano confundido. Pero necesito pensarlo unos días más. Vi la frustración cruzar el rostro de Rodrigo. Papá, el dueño del departamento tiene otras ofertas. Si no nos apuramos, lo vamos a perder. Es que tengo miedo, confesé, dejando que mi voz temblara. Esta casa tiene todos mis recuerdos con tu madre, contigo de niño. Es difícil despedirme. Rodrigo suspiró, pero se forzó a sonar comprensivo.
Lo entiendo, papá, pero mamá querría que estuviera seguro y cómodo, y yo voy a cuidar muy bien la casa, lo prometo. Mentiras sobre mentiras. Probablemente vendería la casa en cuanto tuviera las escrituras. Está bien, dije finalmente. Hagámoslo, pero quiero que sea legal, con notario y todo. Los ojos de Rodrigo brillaron con codicia disfrazada de alivio. Por supuesto, todo legal. Yo ya aparté cita con un notario para el próximo martes. ¿Te parece bien? Perfecto. Se fueron eufóricos. Los vi desde la ventana subir a su BMW último modelo, probablemente cortesía del suegro, y alejarse. Inmediatamente marqué al licenciado Mendoza. Ya mordió el anzuelo. Dice que tiene cita con notario el martes. Excelente. ¿Sabe cuál notario? No me dijo. No importa. Voy a averiguarlo. Don Manuel, ahora viene la parte crucial. Usted va a ir a esa cita. Vas a actuar confundido, dudoso, y justo cuando vayan a firmar, justo en ese momento preciso, yo voy a aparecer. ¿Y si se pone violento? Estaré ahí con 2 testigos y ya habré notificado previamente al notario de la situación. Su hijo no podrá hacer nada más que enfrentar las consecuencias. El fin de semana fue eterno. Rodrigo me llamó 3 veces para confirmar que no me había arrepentido. Cada vez le aseguré que estaba seguro de mi decisión. El lunes en la noche me mandó un mensaje. Papá, mañana paso por ti a las 10 a.m. La cita es a las 11. Por favor, ten tu identificación y lo que encuentres de las escrituras de la casa. Ahí estaré, hijo. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por anticipación. Después de meses de humillación, de desprecio, de sentirme invisible para mi propio hijo, finalmente tendría mi momento. El martes amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Me vestí con mi mejor ropa, el traje que había usado en la boda de Rodrigo. Todavía me quedaba bien, aunque un poco más holgado por los kilos que había perdido desde mi hospitalización. Rodrigo llegó puntual. Venía solo, sin Valeria. Probablemente ella no quería mancharse las manos directamente con el fraude. «Papá, te ves muy elegante», dijo con sonrisa nerviosa. «Es un día importante. Estoy dejando atrás 30 años de mi vida». No captó la ironía en mi voz. El notario estaba en Insurgentes Sur, una oficina moderna en un edificio corporativo. Subimos al piso 12. Rodrigo prácticamente vibraba de ansiedad. En la sala de espera me tomó la mano. «Papá, gracias por confiar en mí. Te prometo que esto es lo mejor para ti». «Lo sé, hijo, lo sé». Nos hicieron pasar. El notario era un hombre de unos 60 años con lentes y expresión seria. Tenía los documentos ya preparados sobre su escritorio. «Buenos días, don Manuel». «Buenos días, joven Rodrigo. Entiendo que vienen a hacer una compraventa de propiedad, ¿correcto?» «Así es», respondió Rodrigo antes de que yo pudiera hablar. «Mi padre me está vendiendo su casa». «Entiendo. Don Manuel, usted está de acuerdo con esta transacción por voluntad propia». Abrí la boca para responder, pero en ese momento la puerta de la oficina se abrió. El licenciado Mendoza entró con paso firme, seguido por 2 hombres con portafolios y una mujer con grabadora. «Perdone la interrupción, señor notario, pero represento legalmente a don Manuel Alfonso Cárdenas y vengo a detener esta transacción fraudulenta». El notario parpadeó, confundido. Rodrigo se puso blanco como papel. ¿Qué significa esto?», tartamudeó mi hijo. El licenciado Mendoza colocó su portafolio sobre el escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Significa, joven Rodrigo Cárdenas, que su padre no está vendiendo nada y que usted está intentando cometer fraude inmobiliario». «Eso es mentira. Mi padre está de acuerdo. Díselo, papá». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me puse de pie lentamente, mirando a mi hijo directamente a los ojos por primera vez en meses. «No estoy de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo. Y ahora todos van a saber exactamente qué clase de hijo eres». El color desapareció completamente de su rostro. Sus piernas temblaron. «Papá, ¿qué hiciste?». El licenciado Mendoza comenzó a hablar, dirigiéndose al notario, pero lo suficientemente alto para que Rodrigo escuchara cada palabra. «Mi cliente fue hospitalizado hace 3 semanas por problemas cardíacos.
Mientras estaba vulnerable, en el hospital, su hijo Rodrigo Cárdenas entró sin autorización a su propiedad, tomó fotografías y publicó un anuncio de venta falso en Internet. Posteriormente, intentó convencer a su padre, en estado de salud delicado, de que vendiera su propiedad a un valor muy por debajo del mercado. Aquí tengo evidencia completa. Comenzó a sacar documentos, las capturas de pantalla del anuncio, los mensajes de texto, declaraciones de testigos, valuaciones profesionales de la propiedad. Esto no es legal, logró decir Rodrigo con voz quebrada. Es una trampa. ¿Trampa?, repetí yo, sintiendo la ira acumulada de meses finalmente encontrar su voz. ¿Trampa? ¿Como la trampa que me tendiste cuando estaba enfermo en el hospital? ¿Como la trampa de decirme que mi casa vale la mitad de su valor real? ¿Como la trampa de 30 años de sacrificios que olvidaste en cuanto te casaste con dinero? Papá, yo solo quería ayudarte. ¡Mentiroso! Mi grito hizo eco en la oficina. El notario dio un paso atrás. 30 años, Rodrigo. 30 años trabajé como animal para darte una vida mejor. Te pagué la mejor educación, te di una casa, te di todo. Y tú me pagaste con desprecio, con vergüenza, con intentar robarme lo único que me queda. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rodrigo. Papá, lo siento. No lo sientes. Sientes que te atraparon. El licenciado Mendoza continuó. Señor notario, obviamente esta transacción no puede proceder. Además, hemos levantado un acta ante el Ministerio Público. Don Manuel ha decidido no proceder penalmente por ahora, pero esta acta quedará como antecedente. Si el joven Rodrigo vuelve a intentar cualquier cosa similar, enfrentará cargos criminales completos. Rodrigo me miró con ojos desesperados. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Yo cometí un error terrible, pero soy tu hijo. Fuiste mi hijo, lo corregí con voz helada. El hijo que crié murió hace años. No sé quién eres tú. Por favor, Valeria me va a dejar si se entera de esto. Los padres de ella van a... Y ahí estaba la verdad. No le preocupaba haberme traicionado. Le preocupaba su reputación, su matrimonio convenenciero, su vida de apariencias. Fuera, dije simplemente. Sal de aquí, y no vuelvas a acercarte a mí ni a mi propiedad. El licenciado te hará llegar los documentos que necesitas saber. ¿Qué documentos? Sonreí. Una sonrisa sin alegría. Los de mi Nuevo Testamento. Vas a querer leerlos. Rodrigo salió de esa oficina destrozado, temblando, llorando. No sentí satisfacción, no sentí victoria. Solo sentí el peso terrible de ver a tu hijo convertido en un extraño. 2 semanas después de la confrontación en la notaría, Rodrigo me llamó. Había bloqueado su número, pero usó el teléfono de Valeria. Contesté porque necesitaba terminar esto de una vez por todas. Papá, por favor, tenemos que hablar. Su voz sonaba rota, desesperada. Leí el testamento. No puedes hacerme esto. ¿Hacer qué? ¿Darte exactamente lo que me diste tú? ¿Nada? Pero soy tu hijo, tu único hijo. ¿Vas a dejarme sin nada solo por un error? No fue un error, Rodrigo. Fue una traición calculada. El testamento que había firmado con el licenciado Mendoza era claro y definitivo. Mi casa, mi propiedad, todos mis ahorros serían donados a 3 instituciones. Una fundación para niños huérfanos en Coyoacán, un centro de rehabilitación cardíaca del Hospital General, donde me salvaron la vida, y un fondo educativo para hijos de trabajadores de la construcción. Rodrigo quedaba específicamente excluido, con una cláusula que explicaba exactamente por qué. Mi hijo Rodrigo Cárdenas demostró con sus acciones que no valoró los sacrificios que hice por él. Esta no es una decisión de ira, sino de justicia. Que aprenda que la familia se construye con respeto, no con sangre. Papá, Valeria me dejó. Sus padres me corrieron de la empresa. Lo perdí todo. Yo también lo perdí todo, hijo. Lo perdí cuando te perdí a ti. Pero yo puedo cambiar. Dame una oportunidad. Tuviste 30 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Hubo un silencio largo. Luego, con voz apenas audible, ¿qué quieres que haga? Nada. Ya no quiero nada de ti. Vive tu vida. Aprende de esto.
Y ojalá algún día, si tienes hijos, los trates mejor de lo que me trataste a mí. Colgué, y esta vez fui yo quien bloqueó su número definitivamente. Han pasado 6 meses desde entonces. Vivo solo en mi casa de Coyoacán, la casa que construí ladrillo a ladrillo. Cada mañana me levanto, tomo mi café en el jardín donde el jacarandá que plantó Guadalupe sigue floreciendo con flores moradas. Don Arturo viene a jugar dominó los martes. La señora Lupita de la esquina me trae tamales los domingos. Los muchachos del taller mecánico me ayudan cuando necesito reparar algo. Tengo una familia solo que no es de sangre, es de elección, de respeto mutuo, de cariño genuino. Rodrigo me mandó una carta hace 2 meses. No la abrí. El licenciado Mendoza me aconsejó guardarla, por si acaso, pero no leerla. Ya hizo suficiente daño, dijo. No le dé más espacio en su corazón. Tiene razón. Esta historia no tiene un final feliz de reconciliación. No hay abrazo emotivo ni perdón absoluto. A veces la vida no es como las películas. A veces la mejor decisión es dejar ir incluso cuando duele. Pero sí tiene justicia. Y tiene paz. Una paz extraña, amarga al principio, pero que con el tiempo se vuelve soportable. Aprendí que el amor de padre no significa ser tapete. Que dar todo no significa permitir que te quiten tu dignidad. Que la familia verdadera es la que te cuida cuando estás en el hospital, no la que pone tu casa en venta mientras agonizas. Si estás viendo esto y tienes padres que se sacrificaron por ti, llámalos, visítalos, diles que los amas, no solo cuando necesitas algo de ellos, sino simplemente porque sí, porque un día van a estar en una cama de hospital, conectados a máquinas, preguntándose si valió la pena todo lo que dieron. Y si eres padre o madre, ama a tus hijos, pero no dejes que abusen de ti. El amor también necesita límites. El respeto no es negociable, ni siquiera con la familia. Mi casa ya no será de Rodrigo cuando yo muera. Será de niños que perdieron a sus padres. Será de personas que necesitan un corazón sano. Será de trabajadores que sueñan con darles educación a sus hijos. Será de gente que sabrá valorarla. Y esa es mi venganza más dulce, que mi legado será amor donde él solo dio traición. Me llamo Manuel Alfonso Cárdenas, tengo 63 años, y aunque mi hijo me traicionó, yo gané, porque me quedé con mi dignidad. Y eso nadie puede quitármelo. Si esta historia te tocó el corazón, te pido un último favor. Compártela. Deja tu comentario contándome qué te hizo sentir. Dale like para que llegue a más personas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Estamos cerca de los 10,000 suscriptores gracias a ti. Nos vemos en la próxima historia.